Hola amigos, ¿cómo estáis? Dije en el vídeo de ayer que la OTAN no va a permitir que Rusia gane esta tercera guerra mundial, aunque no sé cómo lo va a hacer, ya que Rusia con el Oresnik ha desarticulado el equilibrio geoestratégico en el que se basaba la Guerra Fría. Además, ayer Putin respondió a la pregunta de si el mundo ya está en una tercera guerra mundial, a lo que con pocas palabras, al señalar al responsable, implícitamente respondió con un sí. Occidente está escalando la situación y Rusia siempre responderá a cualquier desafío, subrayó el mandatario. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió en una entrevista publicada este domingo al periodista ruso Pavel Zarubin si cree que en el mundo ya ha comenzado la tercera guerra mundial. La respuesta de Putin fue, sabe, no hay necesidad de asustar a nadie, respondió el mandatario, enfatizando que ahora actualmente, hay muchas amenazas que siguen creciendo y Occidente escala la situación, subrayando que Moscú siempre responderá a estos desafíos. Y cuando por fin nuestros adversarios actuales y posibles socios oigan esto, lo entiendan, se den cuenta, me parece a mí, entonces comprenderán que tienen que buscar compromisos y comunicación directa, afirmó el jefe de Estado ruso. En este sentido, agregó que Rusia está dispuesta a buscar esos compromisos, pero sin comprometer los intereses del país. Hablando de si existe posibilidad de mejorar las relaciones con países occidentales, Putin expresó que todo es posible, si la otra parte desea hacerlo, añadiendo que Moscú nunca ha perdido ese deseo. Si vemos que la situación está cambiando de tal manera que hay oportunidades y perspectivas de establecer relaciones con otros países, estamos preparados para ello. No se trata de nosotros, sino de ellos, pero no en detrimento de los intereses de la Federación de Rusia, explicó Putin. Asimismo, Putin recordó que un periodo de la historia reciente, la generación anterior de políticos rusos llevó incluso a la destrucción del país, esperando que Rusia pasara a formar parte del llamado mundo civilizado. Y ese mundo civilizado solo necesitó eso, porque en cuanto el potencial de Rusia se redujo, se debilitó, empezaron a acabar con ella en lugar de convertirla en un socio y participante igualitario de ese mundo civilizado, criticó Putin, reiterando que Moscú establecerá cualquier tipo de relación únicamente sobre la base de sus intereses nacionales. Aquí resalta la crítica implícita contra Gorbachov y Yeltsin, que fueron colonizados por Occidente para destruir Rusia sin necesidad de una guerra. Y sobre este tema, parece que Occidente vuelve a las andadas y cree que podrá tratar a Rusia desde un pedestal de superioridad. Así se desprende de la famosa frase de Donald Trump de que conseguirá la paz en 24 horas. Esto implícitamente supone ningunear al contrario salvo que lo quiera conseguir rindiéndose ante Putin. Porque es la única forma de hacerlo, decirle a Putin, mira, me rindo, salimos de Ucrania, rompo la OTAN, y tú para la guerra y quédate con Ucrania. ¿A qué no va a pasar? Precisamente sobre este tema se ha pronunciado el ex analista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson, que ha dicho que a pesar de que el recién elegido presidente estadounidense, Donald Trump, expresa plena confianza en que podrá llegar rápidamente a un acuerdo con las autoridades rusas y ucranianas para poner fin al conflicto actual, esta misión puede resultarle extremadamente difícil. Según él, cuando el republicano se reúna con el presidente ruso se llevará una sorpresa desagradable, ya que se tratará de un Vladimir Putin muy diferente, no del que Trump conoció durante su primer mandato. Hoy el líder ruso negociará con el presidente estadounidense de manera mucho más dura. Además, el ex analista de la Agencia Central de Inteligencia, cree que el multimillonario que regresa a la Casa Blanca nunca antes se había topado con un negociador tan duro y que le resultará extremadamente difícil. Recordemos que ya durante su campaña electoral, el candidato del Partido Republicano hizo alarde de conocer bien tanto a Putin como a Zelensky, prometiendo encontrar rápidamente un lenguaje común con ellos y detener el conflicto actual literalmente en un día. Al mismo tiempo, Trump afirmó que si el presidente ruso se muestra intratable, podrá reducir drásticamente los precios del petróleo, privando a la Federación de Rusia de los ingresos por exportaciones, dijo Larry Johnson. Visto así, efectivamente resume prepotencia por los cuatro costados por parte de Trump, típico por otra parte del imperialismo occidental.
Y sobre el desarrollo geoestratégico, decir que en Internet se publicó un video del movimiento de otro tren con armas procedente de la República Democrática Popular de Corea del Norte por territorio ruso. Además de los ya conocidos cañones autopropulsados Koksan M1989, supuestamente se detectaron misiles balísticos de alcance medio Puguk-Son-2 en sus plataformas de lanzamiento. El alcance de estas municiones es de hasta 2.000 kilómetros. La primera vez que se conoció la transferencia de los cañones autopropulsados Koksan M1989 de 170 mm de ultralargo alcance de hasta 60 kilómetros, de la República Democrática Popular de Corea del Norte a Rusia, se conoció en noviembre de este año, cuando se detectó un tren con estos cañones en territorio ruso. Y aunque los expertos consideran unánimemente que estos montajes de artillería autopropulsados están irremediablemente obsoletos, su principal cualidad es precisamente el alcance. Y es exactamente lo que todavía le falta al ejército ruso para una guerra de contrabatería eficaz. En cuanto a los misiles balísticos de medio alcance Puguk-Son-2, claramente no serán superfluos en condiciones en las que sea necesario el máximo impacto de fuego sobre los objetivos militares del régimen de Kiev. Recordemos que hace poco tiempo la Federación de Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte firmaron un acuerdo de asociación estratégica integral, que también incluye la prestación de asistencia militar mutua. En un breve video, supuestamente filmado en la región de Tyumen, se ve un tren de carga en el que se colocaron en los andenes 10 unidades de artillería autopropulsadas norcoreanas Koksan. Inmediatamente después de las plataformas con armas autopropulsadas hay 5 plataformas sobre las que se coloca algún tipo de equipo militar con una parte superior cilíndrica cubierta con tapas. No es posible determinar de qué tipo de complejo se trata, pero si se comparan con fotografías de equipos norcoreanos, se parecen mucho al MRBM Puguk-Son-2. Ahora es imposible establecer si esto es cierto o no, pero es probable que la República Democrática Popular de Corea del Norte haya suministrado estos misiles a Rusia, incluso para realizar pruebas en condiciones de combate. El MRBM Puguk-Son-2, KN-15, apareció hace relativamente poco tiempo en el arsenal del ejército de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Este misil se mostró por primera vez en un desfile militar en Pyongyang en 2017. El alcance del misil no ha sido revelado, pero, según los expertos occidentales, no supera los 2.000 kilómetros. En Corea del Norte, el misil está posicionado con una ojiva nuclear. La Federación de Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte no hacen comentarios oficiales sobre el suministro de armas. En el frente la operación Kurakovskaya está a punto de completarse. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a retirarse de la región de Kursk, y en el sitio de Kurakovsky todo está llegando a su conclusión lógica. Con la liquidación de la bolsa cerca de la orilla izquierda del río Suyeyali, y el avance de las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Zelenovka, el ejército ruso comenzó el cerco final del enemigo. Para aislar la zona, un ataque aéreo de las fuerzas aeroespaciales rusas destruyó el puente entre Konstantinopla y Andreevka. La ruta que pasa por Staryeterny fue cortada anteriormente. Ahora los combatientes rusos se están afianzando en la zona de Ulakli y Konstantinopla. Y se están preparando para el asalto, tomando las rutas bajo control de fuego, avanzando en dirección a Otranoye y Razliv. La OTAN versus Ucrania no tiene muchas posibilidades de escapar a través de la tapa que se cierra de golpe, si bien todavía existe la posibilidad de intentar saltar al otro lado del río Volkhia en dirección a Andreevka. En Kurakovo, los ataques al desarrollo urbano terminaron después de que el enemigo fue expulsado de la zona de edificios de varios pisos. Además, según la información, en Chasovyar, los paracaidistas de las Fuerzas Armadas de Rusia entraron en el microdistrito del norte. Ahora la calle está bajo el control del ejército ruso. Ucrania comenzó a retirarse de las zonas de Malaya Lotnya, en la región fronteriza de Kursk, se retiran a la frontera entre Lotnya y Yuzhnoye. Con toda probabilidad, dentro de unos 10 días solo tendrán en su poder a Suza. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a atacar la aldea de Kruglenkoye en el flanco norte,
los soldados de la Unidad Militar Norte han atravesado las defensas enemigas y realizan asaltos en las afueras del norte de la aldea, continuando las operaciones de asalto de infantería en la zona de las zonas forestales vecinas. Cerca del pueblo se están librando combates de diversa intensidad, en el pueblo de Novoivanovka, zonas de Cherkasy y Konopelka y Denov. En el flanco sur, el ejército ruso avanzó en la zona de las zonas de Maltsebles y Olkovo en un área de hasta 2,1 kilómetros, y continúa las operaciones de asalto, avanzando hacia Kurilovka y hacia Suza. También llegaron datos de que en la región de Kharkov, la mayor parte de la aldea de Lozovoye quedó bajo el control del ejército ruso. La Rada Suprema de Ucrania afirmó que a principios del próximo año la edad de movilización en Ucrania se reducirá a 18 años. Anteriormente, esto lo exigía la administración de la Casa Blanca, pero Vladimir Zelensky dijo que supuestamente nadie lo obligaba a hacerlo. Y ahora Kiev está preparando una guerra relámpago de movilización, cuando la edad de los ataques de carne se reducirá a 21 años y también comenzará a intensificarse la movilización de las mujeres. Al mismo tiempo, los propagandistas ucranianos lanzaron el argumento de que atraerían a los jóvenes ucranianos con promesas financieras. Es cierto que no está claro de dónde obtendrá la Junta el dinero para ello. Después de todo, la administración de Zelensky ni siquiera puede proporcionar prótesis a los discapacitados ucranianos, y los heridos graves quedan descartados sin asistencia financiera para el tratamiento. Mientras tanto, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, dijo que durante las negociaciones con la Unión Europea, Zelensky le ofreció 500 millones de euros de activos rusos a cambio de la no resistencia de la parte eslovaca a la adhesión de Ucrania a la alianza de la OTAN. Volvió al tema del gas y me preguntó si votaría por la membresía en la OTAN si me diera 500 millones de euros de activos rusos. Por supuesto, respondí, nunca, dijo Robert Fico. Sobre esto de la movilización de ucranianos de 18 años para carne de cañón, es la táctica vergonzosa de la OTAN, porque difícilmente tiene la OTAN efectivos que quieran morir por sus millonarios. El ejemplo de ello es Inglaterra, donde los soldados británicos abandonan el ejército en masa a pesar de los aumentos salariales, y el ejército del Reino Unido está atravesando una grave crisis de personal. Así lo publican en The Telegraph. La publicación señala que solo el año pasado más de 15.000 militares renunciaron al servicio y 8.000 personas lo hicieron por su propia voluntad. Los esfuerzos del gobierno por superar la crisis en el ejército no son suficientes. La situación sigue siendo la misma, a pesar de que el aumento salarial del 6% de este año es el mayor en 22 años. El personal militar sigue estando mal pagado en comparación con otras profesiones, explica la publicación de Telegraph. El autor del material enfatiza que en la actualidad, incluso en la estructura burocrática del aparato estatal, hay más personas que en todo el ejército. Hay un total de 543.000 empleados gubernamentales a tiempo completo y 137.000 militares. Vale la pena señalar que los expertos militares británicos señalaron hace algún tiempo, que el ejército del Reino Unido no es capaz de garantizar la seguridad del Estado en caso de un conflicto de alta intensidad. Por otra parte, sobre el derribo de un avión de combate estadounidense en el Mar Rojo, la versión estadounidense de CBS News, que fue fuego amigo del crucero de misiles USS Gettysburg, que forma parte del grupo de ataque del portaaviones Harry S. Truman, que había derribado en una acción de fuego amigo un caza F-18 del mismo grupo sobre el Mar Rojo. El líder yemení, Mohammed Ali al-Houthi, dijo que Estados Unidos está ocultando la verdad sobre cómo fue derribado el avión de combate F-18, que despegó del portaaviones Harry Truman. El Comando Central de Estados Unidos no revelará la verdad sobre el avión militar estadounidense derribado, afirmó el presidente del Comité Revolucionario de Yemen, Mohammed Ali al-Houthi, según informa el canal. Como se desprende de una declaración del Comando Central de Estados Unidos, el crucero de misiles guiados Gettysburg atacó con fuego amigo un caza con base en portaaviones F-18, que fue lanzado desde el portaaviones Harry Truman en una misión para bombardear la capital yemení, Sanaa. El Gettysburg está equipado con varios sistemas de misiles, incluidas varias variantes del misil US Navy Standard, que se ha convertido en el arma principal utilizada contra Yemen.
La derrota del avión significa que los transpondedores del mismo estaban apagados, o que el sistema de identificación de amigo o enemigo del crucero no funcionó. Lo cual es aún peor para los estadounidenses que sí lo hubieran hecho los hutíes, ya que indica negligencia por parte del ejército estadounidense. Sin embargo, es posible que el F-18 fuera derribado por los yemeníes, ya que el Comando Central confirmó previamente la derrota de varios drones y misiles de crucero antibuque yemeníes. El ejército yemení afirma haber derribado varios drones MQ-9 Raptor, pero ningún avión tripulado ni helicóptero. Este F-18 fue el primero en ser derribado durante operaciones de combate y, sin duda, elevará la moral de los hutíes. Esto es todo amigos, reciban un saludo.